Si no hay dudas de la clase anterior, vamos a empezar con el nuevo tema, la unidad 3. Acá es importante porque ya pasamos, en cuanto a historia económica mundial, pasamos a otra etapa, que sería esta periodización de 1914 a 1945. ¿Y qué habrá pasado acá? ¿Alguien sabe? Muy bien. Y la crisis de 1929. Entonces, acá aparece una nueva era de la historia económica mundial que en nuestro caso va a coincidir con la fase de agotamiento de la economía primaria exportadora, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada, en el contexto de auge de esa primera globalización a nivel internacional, se dio el auge de ese tipo de economía. Perdón, dicen que no lo están escuchando desde el audio. Pequeño detalle. Bien. Se fue de vuelta. No, otra vez. No. Bien. Entonces, les decía que la clase pasada vimos esa economía primaria exportadora bien integrada al mundo, abierta al flujo de personas, de capitales, bienes y servicios, que producía justamente cereales y carnes básicamente. Tiene la etapa de agotamiento en esta nueva fase de la historia económica mundial. ¿Por qué? Porque básicamente se van perdiendo todos esos factores que la habían impulsado. En primer lugar, porque empieza una tendencia que va a durar todo el siglo XX, de que los precios de esas exportaciones primarias tienden a decrecer a lo largo de todo el siglo, comparado con otras mercancías más elaboradas. Eso por un lado. Y eso después se va a sentar mucho posterior a la crisis de 1930, que es donde vamos a terminar hoy. Y después también que en términos de volumen, o sea, empieza a haber una pérdida relativa de mercados para los países productores de materias primas. O sea, si bien se va a seguir produciendo cada vez más cantidad, en términos relativos es más bajo porque hay otro tipo de bienes y servicios más elaborados que son los que más van a tener protagonismo en el comercio internacional. Lo que pasaba en este auge de la primera globalización es que Europa, habíamos visto, estaba pasando a ser una sociedad a modernizarse, o sea, las ciudades crecían aceleradamente, crecía aceleradamente la industrialización. Entonces, en ese momento, que se llaman de casi todas las sociedades europeas, se convierten en países industrializados, tenían una fuerte demanda de productos primarios. Pues esa demanda se va a ir relativizando cada vez más, dado que aparecen otros bienes y servicios que se vuelven más importantes una vez que se garantiza el abastecimiento de alimentos y productos menos elaborados. Entonces, ya tenemos una época de fuertes cambios. Que en el caso de Argentina vamos a ver que es complejo porque va a haber algunos factores en la década del 20 que van a provocar que estos grandes cambios mundiales no sean fáciles de advertir para los hacedores de política o los políticos que toman las decisiones de justamente las políticas económicas. Ahora vamos a ver bien eso. Y también vamos a ver en la clase de hoy, importante, que en el caso de la historia argentina, en términos políticos, coincide con la primera experiencia democrática o democracia de masas post ley Sáenz Peña. Recuerden que en la etapa de auge anterior de la economía primaria exportadora se daba en un régimen político bastante limitado, un régimen oligárquico, como se decía,
en donde ahí la participación de las mayorías estaba vetada. Y obviamente también, más allá de que existía la ley Saspenía, las mujeres tampoco van a votar hasta 1948, 1949. Así que de a poco, a partir de ahora, es como que esa participación política más amplia se va a ir tendiendo a consolidar y a ser una cuestión de peso en términos de cuestiones de política económica. Bien, entonces, vamos a pasar, viene a explicar esta etapa que va entre las dos guerras mundiales. La primera característica es que esa integración económica, medida en la importancia que tiene el comercio mundial para la economía mundial, empieza a decaer fuertemente desde la Primera Guerra Mundial hasta 1945, hasta que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Después va a aparecer otro tipo de organización internacional, en términos económicos, van a aparecer nuevas instituciones económicas que van a tender de vuelta a construir un mundo más integrado nuevamente. Pero acá hay una tendencia clara a que el mundo se va a hacer cada vez más fragmentado y cada vez menos dependiente, si bien no es lineal, porque en la década del 20 hay una especie de resurgir, y que aparentemente antes de la crisis todo volvería a la normalidad antes de la guerra. Después, cuando aparece la crisis, todo se va al tacho básicamente, y ahí sí aparece verdaderamente la desconexión. O sea, en la década del 30, como vamos a ver la clase que viene, se van a aplicar políticas que tienden al aislacionismo y al proteccionismo. Y va a haber cambios nuevos en materia de ideas económicas, en relaciones Estado-sociedad. Van a aparecer muchos cambios bastante abruptos, como consecuencia de todos los problemas que no se van a resolver en este periodo que va de 1914 a 1930. Es el periodo que vamos a ver hoy. El primer cambio importante, además de esta tendencia que vimos, va a ser el surgimiento de una nueva potencia económica, que va a ser Estados Unidos. Entonces, uno de los problemas más importantes que va a tener la Organización Internacional de la Economía en el periodo de entreguerras es que ya no va a haber un solo país como era Gran Bretaña en la etapa pasada que vimos la clase anterior, sino que va a haber dos economías rivales, no, pero dos economías a la vez en el terreno internacional. Sobre todo Estados Unidos, que va a ser mucho más grande que Gran Bretaña en términos de peso económico, pero que en esta época no tiene el peso militar y geopolítico, porque los principales países europeos seguían dominando todo lo que sería la organización política del mundo, y en Estados Unidos particularmente tampoco les interesaba participar en la política internacional. Entonces había una clara decisión de las élites norteamericanas de no meterse en la organización que iba a tener el mundo. Solamente les importaba los negocios, sobre todo el enorme rol que va a tener como nueva fuente de inversión extranjera directa, porque ahí sobrepasa a Reino Unido en casi todos los lugares del mundo como principal inversor, y también se va a volver el principal prestamista de todos los países europeos, hayan ganado o perdido la guerra. Estados Unidos se convierte en el principal acreedor. Entonces, y ese poder que va a tener Estados Unidos en lo económico tiene justamente como base de que
es el mercado más grande en términos de peso de la economía internacional. En términos demográficos y sobre todo en términos económicos. Es un país de varios millones ya cientos de millones de personas, y que en términos económicos tiende a ser la cuarta parte de toda la economía internacional en estos años. Mientras que el Reino Unido se reduce esa participación radicalmente, no llega ni al 10% de la economía mundial. Entonces, esa diferencia de peso económico que va a haber entre un país y el otro va a hacer que el orden comercial internacional sea bastante asimétrico. Y eso va a tener muchos problemas con el balance de pagos de las distintas economías. Porque Estados Unidos tiende a inundar de los mercados con sus productos y también financiar a los gobiernos y a invertir en el sector privado, pero es muy difícil que los otros países tengan llegada al mercado norteamericano, porque obviamente, además de que son más cerrados los norteamericanos, tampoco le hacen competencia a las empresas europeas, a las empresas norteamericanas, y los gobiernos le deben al gobierno de Estados Unidos o a la banca privada norteamericana. Entonces hay una fuerte relación de asimetría que no se daba en el caso de 1870-1914, con el Reino Unido organizando toda la economía global. El Reino Unido tenía muchas inversiones, pero a la vez tenía un déficit comercial con el que mantenía estable la situación económica. A ver, Estados Unidos eso no lo cumple. Y también, justamente, a pesar de esta fuerte desigualdad económica, tenemos este problema de que no tenía ni peso militar ni peso geopolítico, que eso lo seguían teniendo los países europeos. Entonces, estructuralmente, la situación económica es bastante más compleja en esta etapa posterior a la guerra. Más allá de las consecuencias económicas de la misma guerra, es una etapa que bastante compleja, y eso se termina de solucionar después de la Segunda Guerra Mundial con una nueva arquitectura financiera y comercial, que va a ser el periodo de Bretton Woods, y eso va a durar hasta la década del 70. Pero otras cosas más importantes de Estados Unidos, además del peso económico, es que de Estados Unidos van a salir casi todas las tecnologías que van a caracterizar el siglo XX. O sea, piensen que el primer país que logra extender toda una red eléctrica para alimentar ciudades, industrias y la vida cotidiana es Estados Unidos. Toda la tecnología detrás de eso está en Estados Unidos. El mercado del automotor, más allá de que no son los primeros en inventar el automóvil, inventan el modelo de automóvil que se difunde al público masivo, que es el Fordismo con el auto modelo T. El automóvil se convierte en un ítem de consumo de masas, y en relación a la expansión de la industria del automóvil está también la industria del petróleo. Entonces, petróleo, electricidad, automóvil, y eso también se deriva a todo lo que tiene que ver con las industrias químicas, que son las que más o menos hacen casi todos los productos que usamos en el día a día. Eso se da exclusivamente en Estados Unidos. Es el principal actor que justamente difunde esas tecnologías a la economía. Por eso es el país más innovador en términos económicos y tecnológicos. Alemania también, hasta la Primera Guerra Mundial, en una proporción menor a Estados Unidos, pero bueno, pierde la guerra con las otras potencias que justamente se habían quedado obsoletas frente a Alemania, como Reino Unido y Francia, pero en términos militares se lograron imponer. Entonces ahí ya Estados Unidos para la década del 20 no tiene ningún competidor en la difusión de estas tecnologías que son claves para convertir la economía. Que recuerden que habíamos visto que las tecnologías de cada era eran importantes. O sea,
la era del vapor y la industria textil para la primera revolución industrial. Y ahora esto que se da entre la segunda revolución industrial y ya en el comienzo del siglo XX eso se difunde totalmente. Por eso es que el centro de las innovaciones y las tecnologías que se encuentra dentro de Estados Unidos, básicamente. Y entonces, en este tipo de capitalismo que va a emerger en Estados Unidos, empieza a cambiar el tipo de forma que va a tener. O sea, va a ser un tipo de capitalismo más regido por grandes monopolios y oligopolios que un modelo más de competencia perfecta. Eso casi prácticamente no existe para el comienzo del siglo XX, sino que van a ser empresas monopólicas las que van a tener un poder de mercado muy grande. Y también, del otro lado, las masas de trabajadores van a empezar a tener una presencia cada vez más fuerte en la organización de sindicatos. Entonces, estos dos actores, o sea, empresas que tienden a ser monopolios y grandes organizaciones laborales, también van a limitar bastante el tipo de capitalismo que existía antes de la Primera Guerra Mundial y que, infructuosamente, casi todos los hacedores de política europeos van a querer de vuelta a construir en los años 20. Eso ya había cambiado por completo. Y ahora vamos a ver que por esto el patrón oro también deja de funcionar. O sea, sí. Bueno, en este gráfico que mide el peso de Estados Unidos y Reino Unido en la economía mundial, que va desde 1850 a 1950, se ve cómo Estados Unidos sería acá el azul. Esto es en 1850, 1870 para 1900 y 1920. O sea, para 1920 Estados Unidos era en la cuarta parte de toda la economía mundial, lo cual es un peso gigantesco. Mientras que el Reino Unido tiende a achicarse, sobre todo en esta parte que es la que nos interesa a nosotros. Bueno, ese gráfico mide en términos relativos, esto está en miles de millones de dólares, en el siglo XX es como la diferencia se dispara. Bien, hola. Me toca a mí. Sí. Y si hay que repartir un poco. Sí, vamos. A ver. Me paro y vengo Ya por me acá. cansé lo de... Me paro y vengo por acá. Somos protagonismo yo. A ver. Con la Primera Guerra Mundial muere el mundo que se conocía hasta ahora. Esto es así. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, ya aparte vimos en la clase pasada, que hay una doctrina económica o de pensamiento económico que va a dominar desde 1870 hasta 1914 con la guerra, ¿sí? Que es lo que hoy ustedes han estudiado dentro del pensamiento económico como la ortodoxia económica, ¿sí? O el laissez-faire, estaba, creo que no estaba escrito, no importa, es una palabra francesa, no importa. No importa eso, que es como el dejar hacer, dejar pasar, el mercado se regula solo, ¿sí? Bien, todo este tipo de pensamiento va a dominar, insisto, desde 1870 hasta 1914. ¿Cuál es la joda? Cuando se acaba la guerra, 1918, la mentalidad europea es volver al mundo pre-1914. El tema es que políticos viejos, pensando en la cabeza con un mundo viejo, piensan que se puede volver a ese sistema ortodoxo. Lo que no ven es que es una realidad, que hay una parte del mundo viejo que no va a terminar de morir y una parte del mundo nuevo que no termina de nacer y van a estar en choque y en conflicto constante hasta, por lo menos, que explota la bolsa de Nueva York en el 29 y después la Gran Depresión, la crisis de los 30. Va a aparecer en escena, a partir de 1919, un personaje que todos conocen, han estudiado y si no de renombre lo han escuchado, que es Keynes o Keynes.
acá está, John Maynard Keynes, que en 1919 escribe un librito denunciando las consecuencias económicas de la paz. Básicamente lo que Keynes dice es, tanto los británicos como los franceses tienen una cuestión de revanchismo, que se quieren cobrar revancha justamente contra Alemania por haber iniciado la guerra, con lo cual la van a desmembrar económicamente. ¿Alemania tenía flota mercante? Sí, bueno, tenía, porque la van a desmantelar. ¿Tenía territorios que en su momento fueron parte de Francia, como Alsacia y Lorena, en el, digamos, noreste de Francia, que lo toman los alemanes? Sí. ¿Le van a sacar las industrias de carbón? Sí. ¿Le van a sacar las industrias de hierro? Sí. ¿Le van a vaciar el Deutsche Bank de las reservas de oro? Sí. Lo que Francia, Inglaterra, en menor medida Estados Unidos y los vencedores no entienden, según este muchacho y este libro, que es una denuncia, es que Alemania es importante para el comercio europeo y mundial, porque Alemania abastece otras zonas de Europa, produce también para Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y dice, ojo con las condiciones que dejamos a Alemania, porque le estamos poniendo condiciones de vencido que son muy duras, no van a poder pagar. Dicho sea de paso, cuando firman el acuerdo, los alemanes, como son los vencidos, no les queda otra, tienen que firmar. En 1923, Alemania reparte tarjetitas diciendo te invito a mi primer hiperinflación. Que esto nunca se vio en la vida hasta este momento. Y cuando les digo hiperinflación es, el marco pasa de valer, pero la moneda alemana, pasa de valer, como yo les dijera, un marco valía plata de hoy, digamos, un marco, $1, pasa a valer 1 millón de marcos, $1. O sea, hay fotos, si quieren búsquenla, de gente que realmente decora la casa como si fuera papel para pintar los billetitos, les pagan con carretas de billetes. ¿Por qué les digo esto? Porque si no parece por ahí chiste y decimos, uy, qué pavada, pero esto en la teoría económica del momento era impensado, era imposible que hubiera una hiperinflación, era imposible, o sea, no había chance, ¿sí? Entonces, con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, Alemania entonces destruida, ¿sí? Que además va a ser un caldo de cultivo para que surjan ciertos personajes que fueron rechazados de la Escuela de Bellas Artes de Austria. Así que si llegan a ver alguno que escuche que quiera estudiar Bellas Artes, no lo rechacen, díganle, vení, qué lindo que pintás. Pero a ver, es un caldo de cultivo para que empiecen a surgir movimientos nacionalistas pesados, ya de derecha, cada vez más pesados, llegando a tirar a la ultra. Va a pasar en Italia, tenemos en la década, al principio de la década de los 20 exactamente, la marcha sobre Roma con las camisas negras, que yo estoy de negro de casualidad, aviso, no tiene nada que ver, pero es la marcha sobre Roma. Benito Mussolini va a marchar sobre Roma, acá, este es Mussolini, acá está. Entonces, empezamos a asistir a otra configuración en la cual el Estado liberal ya no sirve, la democracia nos llevó a la guerra, y no solo nos llevó a la guerra, sino que las consecuencias del juego democrático es que destruyeron la nación. Y en el medio, en 1917, mientras estaba todavía en la guerra, en Moscú hay un grupito de muchachos bolcheviques. ¿Me suena? ¿Saben quiénes son? ¿Saben que fue la unión de las repúblicas socialistas soviéticas? Bueno, el primer gobierno y administración gubernamental comunista hecho y derecho, con la Revolución de Octubre, con Vladimir Lenin a la cabeza, que después Lenin se muere y asume el bestia de Stalin. Entonces, a partir tanto con Stalin como con Mussolini, ya podemos hablar de totalitarismos en Europa, lo que va a ser también un problema. Además, la Unión Soviética lo que va a plantear es una construcción ideológica respecto a el capitalismo. Entonces, ya empezamos a tener dos tipos de modelos económicos que van a empezar de a poquito a antagonizar, y después obviamente la explosión va a ser en la posguerra después del 45. Ahí es cuando está bien marcada la división, Estados Unidos, la Unión Soviética.
Pero digo, el mundo se va a empezar a preconfigurar de esta manera. Ahora, volvemos para Europa Central. ¿Qué pasa? Los ganadores, Gran Bretaña, Francia sobre todo, bueno, Italia ya está bajo dominio, digamos, del fascismo, Gran Bretaña y Francia. A ver, ¿son los ganadores? Sí, los franceses hasta ahí igual. Bueno, después veremos. Pero a ver, ¿qué pasa? Quieren retomar la vida económica, como les dije, pre-1914. ¿Qué implica esto? Volver al patrón oro, volver al comercio internacional. Esto que les decía antes, lo que no se entiende es que el mundo viejo está muriendo. ¿Por qué? Ustedes piensen algo, teníamos patrón oro hasta 1914, ¿sí? Cuando se entra en la guerra, la suspensión del patrón oro, digamos, libra esterlina o franco a oro, se suspende. Porque hay que reconvertir hay que convertir una economía civil en una economía de guerra. Entre el 14 y el 18, Gran Bretaña, Francia, por ejemplo, tienen economía de lo que ustedes conocen como pleno empleo. ¿Por qué? Porque todos los factores productivos estaban apostados para la guerra. Ahora, cuando se sale de ese conflicto, hay que reconvertir esas economías de guerra de vuelta en economías civiles. En el medio imprimieron, digamos, guita no contra oro, sino contra nada, porque habían suspendido la conversión a oro. Entonces, cuando se quiere volver otra vez al patrón oro, Gran Bretaña prácticamente pulveriza su economía. Porque quieren mantener una paridad cambiaria que les resulta imposible, no tienen forma de mantenerla, porque aparte hay que reactivar el comercio, volver a buscar, digamos, oro, volver a traer, es imposible. ¿Por qué? Esto que les decía el profe antes, Estados Unidos ahora es como el rector del comercio mundial. Y Estados Unidos, la lógica que les decía el profe es, yo me autoabastezco, yo puedo producir para mí lo que necesito, el mundo... Lo lamento, no sé qué decirles, chicos, arréglense, jódanse. Yo puedo comprar a mí mismo, puedo producir para mí mismo, puedo vender afuera, que es lo que hago, pero no me hace falta comprar de afuera. Con lo cual es un problema. Se quiere volver a un patrón oro, que se acuerdan en la clase pasada, habíamos dicho, necesita del comercio mundial que funcione, que esté aceitado, para que el oro circule. Si el oro no circula, es un problema. Además, hay que ver la forma de cómo le pago la deuda a Estados Unidos de los préstamos que pedimos para la guerra. Entonces, las economías europeas, sobre todo Gran Bretaña y Francia, van a quedar realmente pulverizadas después de la guerra. Va a ser un problema. No van a tener picos de hiperinflación, eso no, pero van a empezar a experimentar picos de desempleo masivos para la época, que llegan a tocar un 20-25%, después se reducen. Pero lo mismo, para la época es impensado. La teoría económica ve esto y se le ponen los pelos de punta, porque esto no puede estar pasando, porque teóricamente no es posible. Entonces, va a haber que buscar otras respuestas a estos fenómenos que están pasando. Claro, ahí en el 20 hay un dilema clásico. Como ahí primaban las ideas ortodoxas, se decide mantener, cuando se restaura el patrón oro, se decide defender esa paridad cambiaria, tener el tipo de cambio fijo. Entonces, eso, como está saliendo oro del Banco Central, porque estás pagando deuda y porque tenés déficit comerciales y vos ya no sos competitivo a nivel internacional, entonces el oro tiende a caer. Entonces, ¿cómo se para la caída de oro? Bueno, alzando lo que es las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés son tan altas que llegan a la recesión interna, porque las empresas no pueden funcionar, primero por la falta de dinero, obviamente, porque el patrón oro restringe la cantidad de dinero a lo que hay en el Banco Central, y sobre todo por el precio de las tasas de interés. Entonces, eso, sumado a la poca competitividad internacional, hace que las empresas quiebren. Y las empresas quiebran, se produce lo que son el espiral deflacionario, o sea, los precios tienden a bajar, bajan la cantidad de empresas, y como baja la cantidad de empresas, hay cientos de miles de personas que son expulsadas hacia el desempleo. Claro, porque aparte, te digo, la teoría lo que dice es, para restringir esto, subamos la tasa de interés. Bueno, la suben, por ejemplo, de 1 a 3.
siguen los movimientos, se está yendo ahora o no tienen, o están complicados. Bueno, subirla de 3 a 5, subirla de 5 a 7, subirla de 7 a 14, subirla de 14 aquí es como, loco, pero estás rompiendo todo. Y pero la teoría dice esto. Bueno, y aparte se complementa con un fuerte énfasis en tener superávit fiscal, que es otra cuestión. Importa más el superávit fiscal y mantener el patrón oro que el pleno empleo, que empieza a ser un problema. Por eso es que en términos políticos la situación, o sea, en los años 20 empieza a ser bastante complicada en casi toda Europa. No así en Estados Unidos. Ahora si quieres volver a la diapositiva anterior. En Estados Unidos todo marchaba de 10, dado que los años 20 es como una de las grandes fases de auge del consumo norteamericano. Es como que ahí aparece por primera vez lo que es una sociedad de consumo masivo, ¿no? Hay una expansión industrial gigantesca, y esa expansión industrial gigantesca se va a representar en otra cuestión que es el mercado bursátil. O sea, ahí el mercado bursátil de Estados Unidos, que son Wall Street y todas las distintas bolsas de valores, tienden a crecer aceleradamente a la par de esa expansión industrial y se convierte también en el centro financiero de todo el mundo, básicamente. Entonces, justamente esa expansión industrial va a estar motorizada en esa primera gran sociedad de consumo donde la gente puede acceder a una amplia gama de bienes y servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y también obviamente tenía muchos ingresos por el comercio mundial y por los ingresos de capitales que debían a los banqueros norteamericanos. Y también habíamos dicho que casi todo el mundo las empresas norteamericanas tienden a expandirse, y eso va a ser muy importante para el caso de Argentina, dado que hay una fuerte llegada de capitales norteamericanos en los años 20. Bien. Obviamente esto después se va a terminar con la crisis del 29, que por cuestión de tiempo la vamos a ver en la clase que viene. Sí, y una cuestión para entender un poco lo de Estados Unidos, lo de la bolsa, y ya te dejo y vamos a esto. Sí. Europa, generalmente la bolsa y las inversiones de valores la manejan, por ejemplo, piensan en Gran Bretaña, lo manejan los lores. No se mete cualquiera. O sea, se mete gente que esté en finanzas, que entienda de finanzas, y está reservado como para una pequeña elite que maneja la bolsa de valores de Londres. Nueva York se abre para todo el mundo, para todos. Sobran dólares, invertirlo en la bolsa, a cualquiera, o sea, puede invertir cualquiera. Entonces piensen algo, por ejemplo, no son estos los números, pero para que se den una idea. Ford cotizaba en la bolsa. Bueno, Ford, si uno medía sus activos, producción, Ford valía en dólares $1 billón, por decir algo. Bueno, pero en la bolsa capitalizaba por 3. Entonces es como, che, no me corresponde lo que vale la compañía con lo que está en la bolsa, está muy inflado esto. Se infla cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que vuela por los aires, que lo veremos las consecuencias la clase que viene. Y todo esto que les dijimos a nivel internacional, ahora piénsenlo en esto de Argentina, ¿sí? Porque a partir de ahora van a tener que tener un ojo mirando lo internacional y un ojo puesto adentro, porque lo que pasa afuera va a afectar lo que pasa adentro, más allá de las cosas que, factores internos, digamos, que puedan surgir. Claro. Lo que pasa afuera va a afectar adentro. Entonces, si entienden lo de afuera, van a entender por ahí también un poco lo de adentro. Traten de por ahí esa relación de a nivel internacional, cómo replica después adentro a nivel nacional. Bien, bueno, estamos para recapitular un poco lo que pasó en Argentina hasta 1916. Habíamos visto cómo se moderniza efectivamente la economía argentina en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de esa primera mitad del siglo XIX, que era una economía bastante pobre, poco dinámica, que le faltaba
población, que no podía exportar demasiado. Bueno, todo eso cambia radicalmente en el periodo de 1880 a 1914, justamente durante lo que es las presidencias del Partido Autonomista Nacional. Ese partido que se mantiene sucesivamente hasta 1916. Entonces, ahí se amplía y diversifica la canasta exportadora. O sea, recuerden que la Argentina antes de 1860-70 no exportaba cereales y no exportaba carnes. Para 1914 es un gran exportador de cereales y carnes, o sea, de los primeros 5 del mundo. Por eso también que en esa época se decía el granero del mundo. También habían visto la clase pasada como el desarrollo de la infraestructura, especialmente el ferrocarril, se vuelve muy importante para la integración económica nacional y sobre todo para esa economía de exportación. Y como resultado de esa expansión exportadora también van surgiendo otras actividades secundarias, en este caso una fuerte expansión industrial y del sector terciario, el comercio. Esos dos sectores, secundario y terciario, empiezan a tener un rol cada vez más importante en la organización económica de Argentina. No es que simplemente era una economía exclusivamente de exportación. En el caso de Argentina es una economía de exportación, pero que va desarrollando otras actividades importantes, como son la industria, el comercio, que tienen cada vez más relevancia, que van a tener cada vez más relevancia en este periodo también de transición. Porque lo que vamos a ver en esta clase es que esto crea una especie de periodo de transición entre una economía más abierta al mundo, que depende de las exportaciones, y después cada vez más va a depender del mercado interno. Y sobre todo del sector industrial, que eso sí se va a dar posterior a 1930. Esto es como si fuera la etapa de transición. Y obviamente el legado de esa generación del 80 va a estar en la gran transformación que hay en la misma sociedad argentina. Piensen que es una sociedad que se renueva completamente con la inmigración masiva. Se pasa de un país de casi 2 millones de personas en 1869 a más de 8 para 1914. O sea, ahí la población argentina creció como 4 veces en un poco más de 50 años. Y obviamente eso trajo también el cambio en las prácticas políticas, obviamente. Eso ahí lo pasamos. Es tan importante. Bien, entonces en términos políticos tenemos 3 presidencias. Tenemos 2 presidentes y 3 presidencias. La primera es Irigoyen, de 1916 al 22, Alvear del 22 al 28, y acá Irigoyen está mal, es del 28 al 30. Ahí tengo que corregir el PowerPoint. Pero bueno, básicamente van a gobernar 2 presidentes en este periodo, y ambos van a ser de la Unión Cívica Radical, que justamente era el partido político que expresaba esos cambios que había habido en la sociedad argentina, que se caracteriza ya para esta época de ser una sociedad más de clases medias. De hecho, el país latinoamericano con más clase media, es bastante urbanizado. De hecho, prácticamente esto es un dato importante que no se da en los otros países de América Latina, en donde casi toda la población, o buena parte de la población, todavía estaba en el ámbito rural. O sea, acá para Argentina, en parte por la poca cantidad de habitantes, tiende a ser un país bastante urbano desde épocas muy tempranas. Eso es un detalle también para tener en cuenta. Pero eso después va a terminar abruptamente con el primer golpe de Estado en 1930, que eso va a dar lugar a una serie de varios golpes de Estado que van a durar hasta 1983.
Y tenemos justamente para estas presidencias, estos presidentes tienen que relacionarlo primero con ese agotamiento que se va a hacer, ese agotamiento que hacia 1930 va a marcar el fin de la economía primaria exportadora, y sobre todo en donde la industria va a tener un rol cada vez más protagónico en el mercado interno, básicamente, no es usable. Pásenme más. Y ya para ir relacionado con el contexto, el surgimiento de Estados Unidos en la esfera internacional va a empezar a complicar las relaciones económicas con Argentina. Porque mientras Reino Unido era la economía líder, ahí Argentina se integró bastante fácil a ese mundo. Cuando Estados Unidos empieza a tener más relevancia, eso se empieza a convertir lentamente en un problema para Argentina, porque ahí se da una relación asimétrica, o sea, con esta fuerte modernización económica, sobre todo del sector industrial que empieza a haber en los años 20, Estados Unidos se convierte en un principal fuente de importaciones al país. Mientras que las exportaciones argentinas no podían entrar en el mercado estadounidense, porque en los mercados agrícolas existían fuertes barreras proteccionistas. ¿Y por qué eran bastante proteccionistas en el terreno comercial? Porque ahí justamente la producción primaria se hacía en decenas de miles o cientos de miles de pequeñas o medianas unidades que controladas por familias. No eran grandes extensiones de tierras como en América Latina, sino que eran pequeños y medianos productores que producían para su mercado doméstico. Y eran poco competitivos en un mercado muy atomizado y eran bastante vulnerables a ser barridos en los financieros. Además también los bancos aprovechaban para quedarse con las tierras. Hay muchos problemas en Estados Unidos en esta época, pero bueno, ante la competencia mundial, obviamente eran bastante frágiles estos pequeños productores. Entonces ahí había de los gobiernos mucha presión para proteger a los productores domésticos del exterior. Por eso también que eran bastante aislacionistas los norteamericanos. Entonces ahí ya, esto es un problema para Argentina porque necesita muchas importaciones de Estados Unidos, pero las exportaciones se van hacia Reino Unido. Entonces, este gráfico muestra acá el triángulo comercial, básicamente. Un comercio que tiene que ser bastante deficitario en toda la década del 20 con Estados Unidos y superavitario con Reino Unido. Eso es básicamente el triángulo comercial. Porque en las exportaciones cada vez se exporta más inclusive al Reino Unido. Pero de Reino Unido no se traen esas importaciones necesarias. Obviamente que ya Reino Unido era una economía bastante obsoleta. De hecho, las inversiones de Reino Unido estaban más que nada localizadas en trenes y servicios públicos como electricidad, gas, demás. O sea, no era una fuente para atraer inversiones de capital o bienes intermedios, como por ejemplo para la industria automotriz o la industria en general, que se estaba desarrollando bastante fuerte en los años 20. Entonces ahí se da esta relación asimétrica que se llama el triángulo comercial. Otro de los temas más preguntados y más importantes para tener en cuenta. Sí. Bueno, los gráficos muestran más o menos lo mismo por destino. Importaciones por origen, exportaciones por destino, como acá importaciones aparece abruptamente en los años 20 Estados Unidos, mientras que Reino Unido empieza a declinar y en exportaciones no tanto. Segundo tema importante, ¿cómo es el impacto de la guerra? Las dos guerras mundiales van a tener impactos muy distintos en la economía argentina. Después vamos a ver por qué es distinta el caso de la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera fue bastante catastrófica,
para la Argentina. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque era una economía extremadamente abierta al mundo. Dependía mucho de importaciones y llegadas de capitales del extranjero. Más allá de que, como les dije, había emergido un sector industrial incipiente que cada vez se volvía más importante, no llegaba a abastecer ni siquiera una pequeña parte de la demanda de bienes industriales. Casi todo se importaba en esa época. Y además, el sistema impositivo, o sea, los impuestos, el tipo de sistema de impuestos, dependía del comercio exterior. No es que depende ahora principalmente del IVA, ingresos brutos, todas esas cosas que estudian en los contadores, sino que se dependía justamente de los gravámenes, como se llamaban en esa época, las importaciones. Si bien eran gravámenes no tan altos, pero sí eran la principal fuente de recaudación del Estado. O sea, casi toda la recaudación venía por el comercio exterior. Entonces, como lograrán deducir ustedes, cuando se corta eso, cuando cae el comercio abruptamente por la guerra, los ingresos fiscales del Estado caen. Entonces, como caen los ingresos fiscales, aparece el déficit fiscal que tiende a dispararse. Más allá de que el Estado no gaste de más, si le caen los ingresos, obviamente. Entonces, eso genera un fuerte impacto en el terreno fiscal y obviamente con el nivel de actividad económica cae abruptamente. Porque se paralizan las inversiones extranjeras y porque también muchas empresas dependen de insumos importados. Entonces eso también es bastante negativo. Por eso la actividad económica tiende a decrecer bastante. Ahí el Estado también tiene que ajustarse. También eso genera impactos recesivos en la economía. Y obviamente el desempleo aparece como problema. De hecho, en la presidencia de Irigoyen se dan muchos conflictos obreros a gran escala. Y se dan casos como la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde. El primer gobierno, digámoslo con toda la letra, el primer gobierno popular caga a tiro a los obreros. O sea, a ver, ya, corta. Sí. La Semana Trágica acá es parte de la policía y la Liga Patriótica, ¿era? Claro, o sea, Sí, hay es mucha... como una liga conservadora que ante las manifestaciones de los nonos, anarquistas, comunistas, sobre todo anarquistas, la solución es porfis, ¿dejan la fábrica? No, porfis, ¿dejan la fábrica? No, bueno, balazo, chao, corta. Y la Patagonia, después rebelde, es grupo de digamos, gente que trabajaba en estancias, que se pide mejores condiciones de laburo, se rebelan contra las condiciones que hay, y la resolución de nuestro querido y estimado presidente es mandar al ejército. Y de esta forma se acaba la rebelión. O sea, un gobierno popular, en teoría, pero que reprime a tiros, sangre y fuego. Raro. Para pensar. Sí, ¿no? ¿Con qué sigue? No, bueno, esto es a ver, sigo con esto. Bien. Cerremos Irigoyen. No. Bueno, en el primer gobierno de Irigoyen justamente se da que, obviamente, hereda todos los problemas de la guerra, básicamente. El problema fiscal, el problema de que no había otras alternativas tributarias y principalmente el problema del desempleo y la conflictividad social. Eso es muy importante. Eso va a tender a mejorar en la presidencia de Alvear, de hecho mejora bastante. Y Alvear va a estar de 1922 a 1928. Esas fechas son importantes porque Alvear es como que va a agarrar esa época, periodo donde todo vuelve a la normalidad, donde parecería volver a la normalidad. Ya para 1923-24 como que se recuperan bastante las economías europeas, salvo Alemania, y todo empieza a repuntar. O sea, casi todos los países habían vuelto al patrón oro, o al patrón cambio oro, que tiene otro nombre.
ya había una cada vez mayor circulación económica en el terreno del comercio internacional, entonces como que todo parecía volver a la normalidad. Y además, para el caso de Argentina, algo que va a ser que no sea perceptible para los políticos sobre el agotamiento del modelo agroexportador es que los productos argentinos van a seguir siendo demandados a pesar de que sus precios van a tender a caer. ¿Por qué? Justamente porque van a desaparecer dos grandes competidores. O sea, piensen que Rusia y Ucrania, que son otros de las tierras más fértiles junto a la pampa húmeda y de Estados Unidos y Canadá, son como las 4 tierras más fértiles del planeta. Entonces, estos competidores están en el mundo comunista ahora, ya no existen más. Entonces, para los mercados como Argentina, Canadá y Australia, es como que ahí tienen más cuota de mercado para aprovecharse. Por eso es que también no es perceptible este cambio que hay de fondo. Porque, bueno, Hola, pásenos. soy... Aquí tenemos que hablar. Sí. Hablar. Bueno, Alvear, recuerden, contexto positivo a nivel internacional, como todo tiende a recuperarse, importaciones, exportaciones. Pero bueno, habíamos hablado de estos cambios que van a ser imperceptibles justamente para los hacedores de política, notar el agotamiento del modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque después en la historiografía va a haber todo un debate entre economistas, historiadores, acerca de, bueno, si esta época fue como una oportunidad desperdiciada en donde se tendría que haber acelerado agresivamente la industrialización, como sucedió en otros casos de países de desarrollo tardío, o no. Pero bueno, si nos situamos de la vista de los actores, obviamente todavía el agro era bastante dinámico en el comercio exterior, pero justamente porque había ganado cuota de mercado, porque habían desaparecido competidores importantes y también estaba llegando al límite físico de la geografía argentina, justamente la expansión del agro. Porque recuerden que esto es una expansión puramente extensiva. ¿Qué quiere decir extensiva? Que se produce más añadiendo más tierras. Pero en algún momento no se puede añadir más cantidad de tierras porque casi toda la pampa húmeda está ocupada. Y todavía no existían tecnologías como la que conocemos ahora, donde podés hacer un campo en cualquier lugar que se te ocurra, básicamente. Vieron que ahora hay como campos en el desierto, con la tecnología podés, pero bueno, toda esa tecnología hace imposible que se pudiera sembrar por afuera de la pampa húmeda o por afuera de la región de Santa Fe, que es donde aparece la primera producción de cereal. Entonces, ese modelo extensivo ya para 1930 está agotado porque no hay más lugar, básicamente. Y porque también era muy poco intensivo en invertir más en mejores máquinas, lo que se llama, para darle más productividad al agro. Otros países como Canadá o Australia tenían agros mucho más productivos, o sea, en esa misma cantidad de tierra te producían más cereales. Sí. ¿Por qué? Porque le metían mejores fertilizantes, máquinas más automáticas. No, y generó también más valor agregado. Más valor agregado también, es como que rápidamente construyen complejos agroalimentarios bastante importantes. Pero bueno, eso justamente no se da en los años 20. Se sigue guiando justamente por las exportaciones al mercado externo que todavía se mantienen. Después de 1930, obviamente eso colapsa, sí. ¿Por qué no se daba ese nivel de inversión en ese tipo de bienes capitales? Y porque realmente, hay todo un debate con eso, pero una buena explicación es el carácter rentístico sería la burguesía agraria o de los grandes terratenientes. Como que dependían más de la renta que le cobraban a los aparceros o a los pequeños productores que le alquilaban la tierra
Entonces esos productores pagaban un montón de alquiler para la tierra y tenían menos disponibilidad para invertir en capital. Y además después los grandes terratenientes no tenían esa vocación de querer invertir también en sus propias tierras. No lo gastaban más que nada en casi todos los palacios que ven ahora en Buenos Aires, los viajes a Europa, La cocina con mármol italiano. Claro, eso. A ver, esa es una. Después la otra, que también que es real, hacían lobby en el Congreso, no es joda. Claro. Tenían los hijos, los preparaban como terneritos para mandarlos al Congreso, diputados y senadores. Entonces bloqueaban, por ejemplo, propuestas industriales. ¿Por qué? Porque si crece la industria y empieza a desarrollarse la industria, la lógica ganadera pastoril de mierda que había acá, ¿cuál es? Nos deja de comprar Gran Bretaña. No queremos que nos deje de comprar Gran Bretaña. Tenemos que seguir vendiéndole a los británicos. Entonces estas cosas, estos industriales, este acero, carbón, esto molesta. Bloquea todo lo que puedas en el Congreso. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, porque ahí los gobiernos radicales van a intentar dos cosas importantes, que es por un lado crear un sistema impositivo moderno, o sea que dependa por un lado más de impuestos al consumo y por el otro lado el terreno de las grandes superficies. Entonces empezar a castigar justamente grandes terrenos de tierras improductivos, más impuestos a las grandes herencias, como que hay un cambio ahí de necesidad de modificar el sistema impositivo para que no pase lo mismo que pasó cuando apareció la Primera Guerra Mundial, o sea, se colapsa todo el comercio y el Estado se queda sin recursos. Y después también, como vamos a ver ahora más adelante, con la creación de un banco central. Eso no se da en esta época. Bueno, habíamos hablado que la industria crece por las inversiones norteamericanas. Después tenemos el caso de también la industria del petróleo, que en el caso de Argentina es muy importante. Ya en los primeros años del siglo XX se descubre en la Patagonia importantes yacimientos de petróleo. Entonces ahí, inteligentemente, entre el gobierno de Irigoyen, que es el que lo plantea, y después Alvear que lo lleva a cabo, se crea la petrolera estatal, que es yacimientos petrolíferos fiscales. Entonces ahí la actividad petrolera empieza a estar cada vez más influenciada por el Estado. Además porque ya había varias compañías norteamericanas, entonces por esto como se da el impulso a la actividad de la industria de manera local. Y ahí va a haber siempre una histórica tensión entre inversión extranjera y producción nacional. Después, obviamente, con el peronismo se nacionaliza completamente todo, y después el mismo Perón lo quiere revertir, pero los radicales no lo dejan, y siempre va a estar el debate entre inversión extranjera y producción nacional. Como eso va a ser para todo el siglo XX, como un adelanto. Después también se mejora en términos de las conquistas sociales, o sea, ahí aparecen algunas leyes importantes que después obviamente no se van a cumplir mucho en la práctica, sobre todo en la década siguiente. Y ahí aparece la primera jornada de 8 horas, un sistema de jubilaciones de reparto, porque piensen que todas estas cosas todavía no existían. Hay como una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, y también se expande bastante el salario real en toda la década del 20, por lo cual mejora significativamente el bienestar de la población. Bien. Y por último, también en 1927 volvemos a la convertibilidad de la moneda. Recuerden que con la guerra la convertibilidad se interrumpe. De hecho, Argentina la interrumpe el año previo a la guerra, 1903. Hay una salida importante de capital extranjero y se interrumpe esa convertibilidad del peso al oro. Obviamente dura toda la guerra y recién se puede restaurar en 1927. Entonces, ahí hay un debate muy grande entre seguir con este sistema de caja de conversión, en donde la cantidad de dinero de la economía estaba atada al sector externo, o sea, por ingresos de capitales o de exportaciones, o ir hacia un sistema más moderno en donde hay una autoridad monetaria que va creando dinero a medida que la actividad interna va creciendo.
Entonces, hay fuertes debates en el Congreso, pero obviamente esos proyectos de crear un banco central, que hubiera sido más idóneo para esta época, dado que había un detalle importante, era el mercado interno, era muchísimo más grande que antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces era contraproducente que el dinero esté atado al sector externo, o sea, no tenía mucho sentido. Entonces, ahí también hay como bastantes tensiones, pero obviamente como mejoran radicalmente las exportaciones, se termina por volver al sistema previo a la guerra, es decir, restaurar la convertibilidad al oro dentro del sistema de caja de conversión, o patrón oro también se llama así. Sí. Acá para exportar y importar se sigue usando el oro. ¿O qué moneda se usaba? Básicamente oro. Todavía había oro o libras, más que nada libras esterlinas. Libras esterlinas, dólares empezaban a ser importantes recién en los años 20, pero no en la misma proporción que las libras. Bien. ¿Qué pasa con Irigoyen? Bueno, ahí ya en la época de Irigoyen ya agarra de vuelta otro momento bastante malo a nivel internacional. Recordemos que está en 1928 a 1930. Para 1928, todo capital que andaba dando vuelta en el mundo iba a parar a la bolsa de Nueva York. Ya para esta época, Europa está en crisis, hay desempleo masivo en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia también, hay mucha conflictividad política, casi todos los capitales van hacia Estados Unidos, y ya Argentina había vuelto a la caja de conversión, entonces de vuelta pasaba lo mismo que en Europa. Otra vez las tendencias recesivas. Y obviamente con la crisis de 1929 agarra todos los impactos, básicamente. Pero ya es un contexto difícil que después se va a combinar con una crisis política interna, porque el Congreso se vuelve en una situación de empate continuo, como si fuera una especie de empate eterno, no salen leyes, porque todas las acciones se encuentran trabadas por el Congreso, que era mayoritariamente conservador. Entonces ahí ya era un presidente débil, ya no tenía el apoyo del Congreso, y además el presidente anterior ya había ganado autonomía, ya era un competidor dentro de su mismo partido. Entonces ahí la Unión Cívica Radical se divide en dos, de los personalistas que eran a favor de Irigoyen. Irigoyen tendía a tener un papel más caudillesco. De hecho es el que lleva adelante las rebeliones de la UCR contra el Partido Autonomista Nacional. Y Alvear, que era un presidente más republicano, más de buenos modales, que tenía el apoyo de la LID, entonces como que ahí ya la Unión Cívica Radical se parte en dos y no tiene el Congreso. En términos políticos también hay una crisis muy grande. Y también el contexto político local se va a empezar a viciar de todas las ideas extranjeras que hay en esa época. Sobre todo en nuestro caso, las que tienden hacia la extrema derecha. Entonces, ahí también hay una especie de importación de esas ideas extremistas y sobre todo de negar la democracia republicana, básicamente. Como considerar a la democracia como la fuente de todos los males. Entonces eso también va a tener ciertas repercusiones en el vaciamiento político que hay previo al golpe de Estado. Bien. Bueno, esos son como los indicadores previos, eso no es tan importante. ¿Qué más tenemos? Salario real, eso lo habíamos mencionado. Gran demora, bueno, ya lo explicamos por qué. Bien. Bueno, lo que explicábamos acá recién, o sea que si existió o no una gran demora, bueno, eso era bastante difícil de prever para los actores de la época, ¿no? Porque eso va a estar justamente en debates historiográficos posteriores, bueno, donde se dice, bueno, acá en esta época había que acelerar la industrialización, había que ser menos dependiente del mercado externo,
Pero bueno, era medio difícil prever lo que pasó en 1930, es como que eso también, es como, o sea, sí, visto desde acá, obviamente, sí, uno puede decir, sí, habría que tomar medidas más intervencionistas y más agresivas para desarrollar el mercado interno, pero obviamente eso es con los ojos del presente, no con la situación que podían ver los actores. Porque además, sacando el sector del petróleo, donde sí hay una industria que está en manos del Estado, es como que no hay una especie de promoción de las actividades industriales, o sea, no hay una especie de... Si bien obviamente los presidentes veían con buenos ojos esto, no es que sacaron leyes o trataron de impulsar las actividades industriales, sino que eso va a ser más en lo de la década del 30 y que tampoco lo hicieron por una cuestión de convencimiento ideológico, como lo va a hacer ya el gobierno militar del 43 o el peronismo, sino que en esta época es como que, bueno, no se impulsó ninguna actividad estatal a priori. ¿Hay algo más? Sectores productivos. Bueno, en términos de sectores productivos, lo importante, el agotamiento de este modelo extensivo del agro, que ya lo hablamos. Tampoco había instituciones que acompañen justamente un cambio más intensivo, porque, por ejemplo, el crédito estaba fuertemente monopolizado por los grandes terratenientes, no tenía una orientación hacia el sector productivo, sea del agro o de la industria, solamente podían acceder los grandes capitales de la Unión Industrial Argentina o de la sociedad rural, que eran los que más se beneficiaban. Estaba muy puesto hacia actividades gubernamentales también. Ahí no había una especie de instituciones que fomentaran un mayor acceso al crédito como se iba a pasar en los años 40. Entonces eso también fue una especie de impedimento en la modernización de ese modelo extensivo agrícola. Por otro lado también, recuerden que en la época anterior de la clase pasada, las economías regionales empezaron a ser importantes también. Acá hablamos justamente del modelo agropecuario y la pampa húmeda, pero también había otras actividades como en Cuyo, con el vino, en Tucumán también con la caña de azúcar, en el noroeste con el cultivo de algodón, yerba mate. En la época anterior esas actividades regionales habían cobrado mucho protagonismo. Y de hecho ahí el Estado sí hay como cierta protección a esas actividades. No un fomento explícito, pero sí como protección arancelaria y demás. Porque obviamente empleaban también mucha mano de obra bastante pobre. Pero esas actividades rápidamente van a tender a sobreproducir, entonces el mercado interno enseguida se llena de esos productos y hay tendencias fuertemente competitivas, o sea, los precios caen, hay menos empresas y ya hay un problema de base, es que justamente muchas de estas economías regionales empiezan a entrar en crisis en estos años. Y eso se va a terminar de decantar justamente en la década del 30 cuando estalle toda la crisis del modelo productivo este. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Bueno, esas personas que van a ser desempleadas de las economías regionales van a tender a venir hacia esta zona, o sea, toda la zona del AMBA, o sea, Buenos Aires y conurbano bonaerense y demás. Eso se va a producir una especie de inmigración interna bastante importante, que va a alimentar a las industrias que van a terminar de despegar en los años 30. Y bueno, con eso ya. Ahora vamos a tomar la asistencia, dejo la listita.